dejar que el Señor nos hable. Como pastora te quiero decir algo. No hay nada mejor que tú hayas hablado algo con Dios y venga un pastor o un profeta y la pregunta que tú le hayas hecho a Dios, el profeta o el pastor te la conteste. Porque a veces estamos esperando a ver si alguien me dice algo a mí y eso te genera frustración, ¿sí o no? Porque dices, ¿por qué a mí no me nombró? ¿Por qué a mí no me dijo? ¿Verdad? Pero te voy a decir una cosa. Si tú no le has preguntado nada a Dios, si tú no has orado por algo, si tú no le has dicho nada a Dios, aunque se pare Juan el Bautista y te diga, así te dice el Señor, no lo vas a recibir. ¿Sí me expliqué? Porque lo que te diga, aunque sea bueno, ¿tú qué vas a decir? Ay, ¿será? O sea, ¿será que eso es lo que Dios quiere para mí? Si tú ni le has preguntado al Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Me estoy explicando, iglesia? Así que cuando recibamos profecía, seamos maduros para recibir la profecía también. Hayamos preguntado al Señor antes y Dios te va a contestar. A través de alguien, a través de su palabra, a través de la Biblia, a través de una enseñanza, ¿verdad? Así que yo te voy a pedir que inclines tu rostro y en este momento le digas, Padre, gracias por estar aquí hoy. Yo vine por una palabra que alimente mi espíritu, que transforme mis pensamientos y que me ayude a actuar en fe y en pro de la palabra. Te pido, Señor, que esa palabra sea un dardo de fuego que encienda en mí esa luz que muchas veces creo extinguida. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, aquí estoy hoy para ser transformado por ti y redarguido si es necesario. Amén. Amén. Bueno, ahora sí, ¿verdad? Esta semana hemos estado hablando, este mes estamos hablando del libro de, ¿verdad? Primero lo primero, ¿sí? Hemos estado hablando del libro de Mateo. Pero yo quiero comenzar recordándote que este libro está escrito para los judíos. ¿Estás conmigo? Para los judíos. El judío tiene enseñanza del Pentateuco, se conoce el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, se lo sabe al derecho y al revés, con todos los principios, con todas las fiestas que deben de hacer, con todo el ritual que tiene que hacer hasta para comer, para saludar, qué comer y qué no comer. Ese es el judío. Tú y yo somos mexicanos y gentiles. Eso, Abdi. Somos mexicanos y somos gentiles, venimos a ser los gentiles de los que habla la Biblia, ¿sí? Aquellos que no somos judíos ni por nacimiento, ni por educación, ni por religión. ¿Ahora sí estamos todos aquí? Bueno, cada evangelio fue escrito para ganar a una persona o a un tipo de personas. Este evangelio fue escrito para ganar ¿a quiénes? ¿A quiénes? Ándale, ya te aprendiste la respuesta, ¿verdad? A los judíos. Por eso en este libro habla y cita muchas profecías que tú y yo como gentiles decimos, ¿qué cosa? ¿Qué what? ¿Sí? Acuérdate que los judíos se les decía, va a venir el Mesías. Ellos ya lo estaban esperando. Tú y yo como gentiles estábamos esperando al Mesías con trabajo y apenas estamos empezando a creer si existe o no existe. ¿Verdad o mentira? Apenas estás empezando a creértela que eres hijo de Dios, a creértela que tú eres como José el soñador, a creértela que donde tus pies se paren, allí va a haber bendición. ¿Sí? Sencillo. ¿Cuántos se han dado cuenta que van a una taquería y está vacía y la taquería se llena cuando tú llegas? A ver, alza tu mano. ¿Quiénes se han dado cuenta de eso? De esa que tú dices, ¿será? ¿Seré yo maestro? No. De esa que tú dices, ¿será? O sea, no había nadie, pero yo llegué y se llenó de gente.
Ya lo empezaste a ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a donde tú vayas eres de bendición. No es que le estás llevando suerte al ventero, no. Eres de bendición, ¿sí? Porque lo dice la palabra de Dios, lo dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, en este libro hay terminologías y está enfocado a las profecías para explicarle al judío: mira, Jesús hizo esto porque te acuerdas que escrito está. Jesús hizo lo otro porque te acuerdas que escrito está. Entonces al judío hay que reafirmarle a cada rato lo que estaba escrito en el Pentateuco. Y a ti y a mí como gentiles, ¿a poco sanó a alguien? ¿A poco sana? O sea, ¿en serio? O sea, a ver, explícame qué significa Mesías. Jesús. Pero si a ti te dicen la promesa mesiánica, ¿tú sabes de qué estoy hablando? La promesa mesiánica es la venida de Jesús. Solo que como tú y yo somos gentiles, no le cachamos a esos términos, ¿verdad? ¿Me expliqué? Como tú y yo no traemos ese conocimiento de allá atrás, no le cachamos a esos términos. Por eso cualquiera viene y nos embauca de repente. ¡Wow! ¿Cómo habla? Sí. Hay que tener ojo y hay que tener cuidado. Yo tengo una iglesia aquí. ¿Esta iglesia es gentil o judía? Gentil. Medio conocemos, en parte conocemos, ¿verdad? Con trabajo y conocemos, y sabemos que Noé hizo el arca. ¿Me estoy explicando? Sí, en este libro nosotros vemos, por eso está la necesidad de remarcar cuál era la genealogía de Jesús. Por eso comienza dándote una genealogía, porque al judío hay que decirle: mira, Jesús, el hijo de este, el nieto de aquel, porque ellos se basan en genealogía. Tú y yo somos hijos de quién sabe, con trabajo y sabemos quién es mi papá y mi mamá, ¿no? No venimos de un linaje bíblico. Fuimos adoptados por el amor de Jesucristo, fuimos adoptados por la gracia. Yo por eso reafirmo esto, porque quiero que entiendas este libro. Mateo, repito, va a tener muchas terminologías y van a ver en él muchas profecías. Hoy te voy a enseñar dos cosas que aparecen aquí, ¿verdad? Pero antes de comenzar, antes de entrar a esas dos profecías en específico, te quiero decir algo. Cuando Jesús llegó a tu vida, ¿qué expectativas tienes? Bueno, hoy vamos a hablar de hoy. ¿Qué expectativas tienes de Jesús? ¿Qué estás esperando de Él? Yo te invito a que te hagas esa pregunta. ¿Qué expectativa tienes? ¿Estás viniendo a la iglesia? ¿Estoy escuchando la palabra? Pero ¿qué expectativa tengo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero hacer en un año? Porque esto es como ir a la escuela o ir a algún lugar. Tú vas a la escuela, pero tienes una expectativa, ¿verdad? Aprender o terminar el kinder, la primaria, la secundaria o la prepa o algo. Tienes una expectativa de algo. Ahora, venimos a la iglesia, pero la pregunta sería: ¿qué expectativas tienen? Oigan, ¿no tienen frío? Oigan, o sea, auxilio, bájenle ahí esa cosa o apaguen un clima, o tengo las manos heladas. ¿Sí? Bueno, ¿qué expectativa tenemos de Jesucristo? ¿Qué expectativa tenemos de hoy mismo? Hoy es 16 de enero. Hoy 16 de enero, ¿qué expectativas tienes de la prédica que vas a recibir? Nosotros debemos de tener una expectativa siempre. ¿Qué es lo que Dios me quiere mostrar? Y si yo vengo a la iglesia, ¿a qué voy?
No voy a perder mi tiempo 2 horas sentadas en una silla oyendo una palabra. Y a ver si me convierto, a ver si me decido por Jesús. O sea, uno dice sí o uno dice no. ¿Sí o no? Cuando tú invitas a una muchacha o o estabas enamorando a tu esposa, tú tenías una expectativa. ¿Verdad o mentira? Sea cual sea la expectativa, pero tenías una. Y venimos a la iglesia y no puede ser que vengamos a la iglesia sin expectativas. Y te digo esto porque el reino de Dios es así. Uno tiene que tener expectativas sobre Cristo. Uno tiene que tener expectativas sobre lo que sigue en nuestra vida, ¿verdad? Vamos a leer Mateo 20 y vas a ver la expectativa de esta mujer. Mateo 20, capítulo 20, dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Repite conmigo, pidiéndole algo. Pero a veces tú te disfrazas de que no pides nada. Ay, no, Señor, lo que tú me quieras dar, como tú me quieras bendecir. Yo no te pido un carro porque yo no soy interesada. Se me fue el nombre. No te voy a pedir una casa lujosa porque no estoy mal. Yo no soy interesada. No le pides la casa lujosa porque no quieres. Tú aprendes a pedir. Tú pide, que el que pide recibe. ¿Sí? No le voy a pedir un iPhone porque no, pues no. O sea, bueno, uno así chiquitito, que pues pídele uno bueno, pues. Nosotros tenemos que aprender a pedir. Fíjate, y ella se acercó, se postró pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le contestó: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: ¿podemos? Y él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué expectativas tenía la mamá de Zebedeo de esos 2 discípulos de Jesús? ¿Qué expectativas tenía? Voy a retroceder. Jesús vino a la tierra a establecer su reino, ¿sí o no? Pero ella se sienta, ¿y qué es lo primero que le dice? Yo quiero que mis hijos se sienten contigo en la mesa. Y Jesús les contesta que él no podía darle eso. Luego les dice: yo sé, ¿verdad? Yo sé que en la tierra los reyes se enseñorean. Traducción: iglesia, las expectativas de reino que tú y yo tenemos no son las del reino de Dios. Porque tú y yo podemos querer, lo primero, mira, el reino no se había establecido. Jesús apenas estaba llegando, les estaba discipulando a todos, les estaba diciendo: mira, yo he venido a establecer el reino de mi Padre en esta tierra. Yo soy el Mesías que profetizaron los antiguos. Yo soy el Hijo de Dios para venir a esta tierra a establecer el reino. ¿Me estoy explicando? Jesús se los estaba contando, les estaba diciendo eso. Ahora, pero una mamá salió por ahí, ¿verdad? Que ni discípula era,
Y yo me imagino que los hijos han de haber dicho, coño, tu mujer, ¿no? Ve la expectativa de esta mujer. La expectativa de esta mujer no estaba pensando en el reino de los cielos, estaba pensando en el reino que ella a sus ojos miran. Sentarse en mesa de reyes. Por eso te pregunté, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Con qué expectativas tú estás buscando a Jesús y acercándote a Él? No sea que solo quieras un lugar en la mesa del rey y no para establecer el reino. Ahí entraría bueno una música que diga tan, 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 tan. ¿Sí? Porque estos discípulos, antes que establecer el reino, estaban pidiendo una posición, no estableciendo el reino. Entonces tenemos que tener cuidado, porque nosotros podemos estar buscando a Jesús para que nos dé una posición. ¿Qué posición? No lo sé. No estoy hablando de una posición en la iglesia. Hay gente que busca a Jesús por una posición. Hay gente que quiere ser pastor por una posición, porque ven y dicen, la pastora la maquillan, el pastor lo maquilla, son importantes en la iglesia, eso es un puesto. Pero atrás hay trabajo. No solo lo que se ve, y harto trabajo. ¿Sí? Es como Messi, tú ves a Messi poniendo los goles, pero Messi entrena más de 8 horas diarias. No se desvela. Se tiene que estar poniendo suplementos y vitaminas intravenosos. Cuando se le quiebra el pie o se le falsea, nadie ve a Messi con las vendas ni en las terapias. Solo ven el gol de Messi, pero no ven el trabajo que hay atrás. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra, fíjate, ellos conocían, yo anoté aquí, ellos reconocían a Cristo como rey del nuevo reino. Sin embargo, las expectativas que tenían de ese reino no era la correcta. Ellos sabían que Él era el Mesías, el que venía y que iba a establecer ese reino, pero no era la expectativa correcta. Ellos pensaron, esto va a ser de posiciones. ¿Sí? Su mamá pensó, esto va a ser de posiciones, ¿verdad? Ella estaba buscando qué posición tendrían sus hijos en el reino, porque quizás pensaban que los demás le iban a servir. Ella habrá dicho, va a tener siervos que le sirvan, porque eso es lo que nosotros vemos aquí en la tierra, ¿verdad o mentira? Pero en el reino funciona al revés, ¿sí? Al reino de Dios le corresponde, le tocaría la canción canción esa que decía, este es el reino del revés, ¿sí se acuerdan? ¿Verdad? Así le correspondería, porque fíjate, el rey de reyes descendió a la tierra, se hizo hombre y empezó a servir. O sea, funcionó al revés. Lo que tú estás esperando de Cristo, ten cuidado, porque cada quien puede ver a Cristo de una forma diferente. Nosotros recibimos este fin de semana una llenura de parte de Dios, pero a mí me toca aterrizar lo que el profeta enseña aquí. Porque ¿a cuántos le profetizaron que serán profetas? Solo en su mano. Ahora resulta que a nadie. Ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿quién más? ¿Por allá? 7, 8, 9. ¿A cuántos le profetizaron un pastorado? Te lo voy a decir como dice mi pastor Cash. ¿A cuántos le profetizaron ser evangelistas? 1 por allá. ¿A cuántos le profetizaron ser maestros? Allá hay otro. ¿Cuántos recibieron el don de lenguas? Alcen la mano, hombre. O sea, entonces no vinieron el fin de semana. ¿Cuántos recibieron la llenura del Espíritu Santo? Ok, ahora yo te pregunto, ¿para qué es? ¿Para qué es?
¿Para qué es? ¿Para qué es? ¿Para qué es? ¿Para qué es? ¿Para qué es? ¿Y cómo se sirve? Trabajando en el reino, trabajando para la gente, ¿sí? Porque con tus lenguas no vas a ser discípulos. Con la profecía no vas a ser discípulos, ¿sí? Esas son regalos que Dios nos da. Son unciones que Dios deposita en nosotros, ¿sí? ¿Alguno ha recibido escarcha de oro en las manos? Ahí hay una, por ahí hay otra persona. Si la escarcha dorada fuera para ser discípulos, ay Señor, dame más escarcha y solo te hago así. Y cuando yo te haga así, te voy a ver teniendo 20 grupos hijos. Pero la escarcha dorada y lo que yo reciba, ¿para qué es? Es para servir a Dios, es para dejarse formar. La profecía, ¿para qué la tienes? Es para servir a Dios y es para hacer discípulos. Sí, porque al final de cuentas, en parte profetizamos, no profetizamos al 100%, en parte profetizamos. Soy maestra, pero no tengo alumnos. Pues ¿de qué me sirve el don? Puedes estar muy ungido, pero yo he visto gente hacer más cosas con una gota de unción que con 10 litros de aceite. Porque al final, creas o no creas en la profecía, creas o no creas en los dones, creas o no creas que hay escarcha dorada o escarcha de oro, creas o no creas, yo te voy a decir algo, eso déjaselo a Dios en el camino que el Señor te convenza. Pero mientras te convence de que hay que hacer discípulos, hay que hacer discípulos. ¿Me está usted escuchando? Es un llamado de parte de Dios. Yo he visto gente que dice, pastora, me dijeron que soy profeta a las naciones. Voy a ir a Mozambique, a África, a España. Sale. Cuando menos tú tengas aquí un grupo en casa con 10 gente llena, cree lo que Dios te va a usar en Mozambique y en España. Pero si aquí no tienes ni uno en casa, mi hijita, vas a gastar tu dinero a Mozambique y a España. Así de simple te lo digo. Porque el que en lo poco no sabe ser fiel, pues en lo mucho no lo pondrán, ¿verdad? Pero el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué expectativas tienes del reino? Tus expectativas cuentan. ¿Para qué quieres los dones? ¿Por qué quieres los dones? ¿Los vas a poner al servicio de Dios? Dale pues. Pero si solo son para jactarte, ten cuidado, porque se apagan. Antiguamente en las iglesias, cuando yo me convertí en una época en que en la iglesia, si tú orabas por alguien y ese alguien no se caía, tú no estabas ungido. Si tú liberabas a alguien y ese alguien no se vomitaba, no hombre, no sacaste al demonio, se le quedó. Yo me convertí en una época en que el evangelio era así. En que el profeta, en lugar de profecía, ya no sabía si te estaba dando una profecía o era vendedor de trastes de la feria. ¿Me estoy explicando? Y toma uno y dale otro, ¿verdad? Y le daban y yo ya no sabía si recibía o el tímpano me lastimaba. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Hoy en día el evangelio ha ido transformándose. ¿Por qué? Porque hay gente que ha manoseado el evangelio, ha manoseado la presencia de Dios, han mentido con la presencia de Dios. Y eso hay que cuidarlo mucho, porque el Espíritu Santo se indigna también y se aparta. Pero también cometemos el error
de que por querer cuidar tanto que sea genuino lo que estoy sintiendo, estás apagando las lenguas. Porque lo primero que el diablo te trae a la mente no es don de lenguas lo que tienes. Es como cuando hablabas inglés que tenías 5 años, ¿te acuerdas? Cuando tenías 9 años, ¿quién no habló inglés a los 9 años? A ver, alemán, ¿quién hablaba alemán a los 9 años? Ahora resulta que nadie jugó a que hablaba otro idioma. Todos jugamos en algún momento de nuestra vida a que hablábamos otro idioma. ¿Cantabas en inglés? Ay, Abdías. ¿Cantabas en inglés? ¿Sí o no? Claro que hasta la fecha cantamos en inglés. Mira, ahorita hay una canción de moda en portugués y todos ponen ahí, yo no sé qué dice, pero solo sé Pikachu, Pikachu. Nunca dice Pikachu, dice otra cosa, ¿verdad? Porque está en portugués. Todos en algún momento. Entonces, cuando tú estás aquí en la presencia de Dios y el Espíritu Santo te está hablando y empiezas a oír que los demás hablan en lenguas, en automático te bloqueas. Y tú piensas que el Espíritu Santo va a venir y te va a agarrar así como... No funciona así. Al principio a lo mejor nada más vas a... porque tu lengua se empieza a habilitar. Yo no sé, o sea, esto es a cada quien Dios le da. Y luego tú mismo reprimes esa parte de decir, ay no, cállate, ya quieres hablar inglés como cuando estaba chica o cuando estaba chico. Y entonces hay que tener cuidado, porque el abuso y el mentir que hablo en lenguas, eso se suscitó hace mucho tiempo. Porque si la gente asistía a una iglesia y no hablaba en lenguas, significa que el Espíritu Santo no lo había tocado. Entonces, ¿qué empezó a hacer la gente por la presión social de la misma iglesia? Empezó a mentir. Si yo te toco y tú no te caes y no sientes al Espíritu Santo, la gente empezó a empujar. Viste que tengo las manos heladas, ¿verdad? Esta gente no la cacha. La gente empezó a empujar. Si estoy ministrándote y no te vomitas, la gente empezó a apretar el estómago. Y tú ya no sabías si tenías dolor de estómago o si de verdad te estabas ministrando. Y habemos algunos que de repente te estabas ministrando y querías vomitar. Y tú dices, ¿cómo me voy a vomitar? Me lo tengo que tragar, no me voy a vomitar. No, deja que salga. Es una emoción que está saliendo, ¿sí? Si te liberaban y no gritoneabas, también significaba que no había liberación. ¿Me estoy explicando, iglesia? Entonces no podemos jugar con las cosas del Espíritu Santo. Él nos unge, pero nos unge para hacer algo. Nos unge para servir. Nos unge para ir y llevar el evangelio. Si hablabas en lenguas o no hablabas en lenguas, mira, no importa. Solo voltea a ver tu grupo en casa y dices, wow. La multiplicación la da Dios, ¿sí? Entonces, si Dios te dio la multiplicación, significa que el Espíritu Santo está contigo. ¿Hables lenguas o no hables lenguas? ¿Me estoy explicando, iglesia? Fíjate, la expectativa de estos dos discípulos era sentarse en la mesa con Jesús. Entonces, podemos estar cerca de Jesús, pero no estamos en la misma sintonía. Ahorita vas a ver la expectativa de estos dos hombres. Dice Mateo 20:29. Dice, al salir ellos de Jericó, aquí estoy continuando la lectura, comencé con el 20, te leí Mateo hace rato del 20 al 28 y ahorita voy con el 29. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados. ¿Dónde estaban sentados? ¿Iban con Jesús? ¿Le andaban siguiendo? ¿Lo estaban esperando? ¿Qué estaban haciendo? Lo más seguro era que estaban pidiendo limosna, porque estaban ciegos. Dice, cuando oyeron que Jesús pasaba, ¿qué hicieron? Clamaron diciendo, Señor,
Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Alto ahí. Señor, Hijo de David. Quiere decir que eran dos judíos ciegos. Porque si tú y yo vemos a Jesús, ¿será que le vayamos a decir, Señor, Hijo de David? ¿O qué le vamos a decir? Jesús. Y algunos le dicen Chuchito. Pero tú y yo, cuando nos acercamos a hablar con Él, no le decimos, Señor, Hijo de David, la promesa mesiánica. ¿Quién ora así? A ver. Yo no oro así, ¿verdad? Y no está mal. Si oran así, no está mal, no es pecado. A lo mejor ese es tu lenguaje. Pero que tu lenguaje no tiene nada que ver con el lenguaje de un gentil. Y el gentil, no porque tu lenguaje no sea igual, no significa que Dios no te hable. Mira aquí, ellos oyeron que pasaba y dijeron, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente los reprendió para que se callaran. Pero ellos clamaban más. Esta versión dice clamaban, otras dicen gritaban más. Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? La misma pregunta que le hizo a la mamá de los discípulos. Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Aquella mamá pidió un lugar en la mesa y estos dos pidieron un milagro. O sea, traducción, la mamá no sabía ni con quién hablaba, pero estos dos ciegos sabían que Él vino a sanar enfermos, sabían que Él vino a darle vista a los ciegos. ¿Por qué? Porque lo dice el libro de, ya me perdí. Lo dice el libro de Isaías 35. Pónmelo, por favor. Dice, entonces, decidan los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Si te fijas, Isaías está en el Antiguo Testamento. Esa era una profecía. Y estos dos que estaban allí, que eran judíos, se cumplió una profecía dada en el libro anterior. Entonces, ellos, la expectativa que ellos tenían de Jesús no era un lugar en el reino, era ser sanados por Jesucristo. Ahora vamos a otro pasaje. Mateo 21 del 6 al 9. Mira el pueblo que hacía. Dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. ¿Qué tipo de gente era? Ándale, ya estamos aprendiendo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Verdad? Todos esperaban a que un rey llegara, porque ellos, el pueblo, estaba esperando que el rey los liberara o liberara a la nación. El pueblo estaba esperando a un rey dado en una profecía anterior que los iba a liberar como nación. Se iba a acabar la pobreza que tenía el pueblo de Israel, se iba a acabar todo lo que había, que iban a poder establecerse bien en ese lugar. Pero Jesús no vino a hacer guerra política. El reino de Jesús
no tiene nada que ver con el reino de los hombres. El reino de Jesús es establecer el reino de Dios en lo espiritual y en lo terrenal. El reino de Jesús no es darte un lugar en su mesa por posición. El reino de Jesús no es que te vengan a servir, es que tú te pares a servir. Porque en el reino de Dios, el que sirve es porque tiene algo que dar. Y al que le sirven es porque no tiene nada que dar. Es el mundo del revés. Por eso nosotros debemos siempre servir a Dios, ¿verdad? Esta es una profecía que estaba en el libro de Zacarías. Ponme Zacarías. Zacarías fue otro profeta al igual que Isaías. Y Zacarías profetizó lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión. Hija de Sión es Israel. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un hijo de, o sea, te lo voy a repetir. Israel, tu rey no viene a caballo, no viene con un séquito de gente. Tu rey viene montado en un burro. Eso es lo que le estaba diciendo. Porque en lo terrenal un rey llegará en un burro, no llega en un burro. Entonces nuestra mirada no puede estar en lo terrenal. La expectativa que yo tengo de Dios, ¿qué expectativas tengo de estar aquí en la iglesia? ¿Qué expectativas tengo del por qué sirvo? ¿Cuál es el verdadero motivo por el que sirvo? ¿Estoy esperando una posición? ¿O estoy esperando que Jesús pase y me sane? Me devuelva la vista. ¿Ya puede subir la alabanza? Este fin de semana todos nosotros fuimos tocados por el Espíritu Santo. Todos fuimos, la mayoría fuimos tocados por el Espíritu Santo. La mayoría recibimos algo de parte de Dios. Pero Dios te ungió porque la iglesia entra ahorita en una etapa de ganar almas. Vamos a tener noches de gloria. Gracias a Dios vamos a tener la bendición de que el pastor Cash esté ahí en Comalcalco. ¿Sí? Yo no sé si tú creas o no creas en los milagros, pero un milagro va a suceder. Hay cosas que nuestra mente no nos da para entender los milagros de Jesús o cómo Jesús opera en sus milagros. Y no te sientas mal si tu fe no se extiende para aquello. Simplemente dale tiempo al tiempo. Deja que Dios obre en tu vida. Cuando yo llegué por primera vez a una iglesia, yo fui solo por obedecer a Dios en un llamado que me había dado. Y yo le dije al Señor: mira, de verdad, voy a ir a una iglesia, ok, está bien, yo voy a ir a la iglesia, le dije, pero yo no voy a pastorearte nada. A mí me gusta mi vida, me gustan mis fines de semana, me encanta viajar. Y yo, la verdad, no creo que yo esté todos los domingos en una iglesia. Y heme aquí, ¿verdad? Yo le dije hacia el Señor, pero uno no sabe con quién se encuentra. Yo venía de un corte en casa, que en mi casa nunca, mi papá y mi mamá nunca creyeron ni en un fantasma, ¿va? Ni que en el fantasma abre la puerta en la noche. Si la puerta crujía y yo me asustaba, mi papá decía: ¿de qué te asustas? La madera de noche se expande, por eso suena. Es lógica, todo es lógica. Ay, papá, yo sentí que me agarraron la pierna. No, mijita, te acabas de bañar, el músculo se relajó y se contrae. Todo tiene una respuesta, ¿sí? Yo no creía ni en el aluche, ni en el fantasma, ni en la Ixtabay. Y siendo joven, acepto que unos testigos de Jehová me enseñen la palabra de Dios. No los acepté por la palabra de Dios. Yo vivía sola en Mérida y me cayó esa parte de sentirme esa soledad. Y estos eran una familia completa que llegaba y me enseñaba la palabra de Dios. Y a mí lo que me gustaba era la compañía. ¿Cuántos comenzaron a ir a un grupo
por un sentimiento de soledad. Porque a veces uno se siente solo, pero ahí te encuentras al que nunca te va a dejar, ¿verdad? Bueno, yo acepté esa familia por eso. Me sentía yo como en familia, acompañada. Pero me enseñaron que el Espíritu Santo no existe. Me enseñaron que el Espíritu Santo solo es la fuerza activa de Dios. Ahora imagínate, yo voy a un lugar y yo veía a veces a los cristianos cómo adoraban, se caían, y yo decía, ay, qué horror, ¿verdad? Eso es sentimiento colectivo. Porque a mí me gusta leer y bastante, y sobre todo psicología, me encanta la psicología. Y yo decía, no, eso es una reacción colectiva. Por eso se caen, por eso lloran. ¿Qué lloran? Pero yo no conocía al Espíritu Santo. Y cuando decido ir a ese lugar a conocer al Espíritu Santo, y más bien ir y decirle al Señor, a ver, dime qué sigue, porque la verdad yo ya no sé qué sigue aquí. Llego a ese lugar. Cuando vi que todos empezaron a brincar, yo me eché para atrás y yo dije, ay no, yo no voy a brincar, no tengo histeria colectiva, no la tengo. Yo no voy a brincar con toda esa gente, ¿verdad? Y me hice para atrás. Pero cuando Dios quiere algo contigo, Dios quiere algo contigo. Y allí atrás, escondida así hasta atrás, allá no llegó ningún profeta, no llegó ningún pastor, no llegó nadie. Solito me tocó. Y mis manos se llenaron de aceite. Y mi mente humana dijo en ese instante, estas mujeres me echaron aceite. Y me limpié las manos. Y volví a cerrar los ojos y al abrir mis manos, y se vuelven a llenar de aceite. Y me volví a limpiar las manos y me las metí en la bolsa. Y dije, me choca que manipulen las cosas. Y ahora me van a salir con que, porque empezaron a decir que el Espíritu Santo estaba ungiendo gente, ¿verdad? Y llega una y yo incrédula, fíjate, no conocía al Espíritu Santo, no lo conocía. Y llega una hermanita con el amor de su corazón, porque no estábamos en el mismo nivel espiritual, porque ella estaba en ese momento acá arriba y yo estaba como becerro tierno. Y la hermana me dice, Dios te ha derramado el don de las sanidades, ve e imponle la mano a las mujeres de allá. Yo dije, ¿Qué? Si yo ni en las sanidades creo. Y me sequé las manos y me enojé. Y le dije a Dios, si ese fuiste tú, me vas a dejar poner ese aceitito en un cajón y abrimos ese cajón dentro de unos años. Porque hoy ni tengo la mentalidad para saber si eso es así o no es así. No tengo la fe para creer que si yo oro por alguien, ese alguien va a sanar. Y aparte, ni creo en los milagros. Y menos creo que me salga aceite. Yo estoy segura que esas mujeres me echaron aceite. Yo te estoy contando una parte de mi testimonio. Y yo sé que aquí hay gente que le está sirviendo esto que te estoy diciendo, porque te está liberando quizás de pensar que estás cometiendo un pecado o sintiéndote mal por pensar que hay cosas que no recibes y ves que los demás sí las reciben. Yo hoy te digo, mira, tú flojito y cooperando. El Espíritu Santo es respetuoso. Él no se impone. En lo que no creas, no lo juzgues. Solo dile al Señor, como que lo ponemos en un cajoncito y en un tiempo hablamos. Porque en este momento no lo puedo recibir. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Pero no te pongas con una coraza aquí al frente y digas, no, eso no existe, eso no es así. Hay gente que miente, hay gente que no habla en lenguas y quizás diga, Rambo, saca la bazuca.
¿Sí? Y quizás engaña a las personas, pero deja que lo engañe. Que hayan imitadores no significa que no haya una verdad. Que hayan imitadores de las lenguas no significa que las lenguas no existan. Que hayan imitadores de milagros no significa que los milagros no existen. Que hayan adivinos no significa que la profecía no existe. La gente juzga la profecía en la iglesia, pero va con el brujo. Juzga la profecía en la iglesia, pero oyen a Madame Sassou. Escuchan al que te lee el oráculo. Van y se tiran las cartas. Leen los horóscopos todos los fines de semana. A ver qué te depara para el lunes. ¿Sí? Si yo te pregunto, todos se saben qué signo zodiacal son. Pero ¿acaso alguna vez te has preguntado, Señor, de cuál de las 12 tribus de Israel yo vendré? Entonces, creemos en cosas que no van de acuerdo al orden de Dios, pero dudamos y juzgamos las que sí son de Dios. No podemos dudar del Espíritu Santo. Él toca a cada quien como a Él le place. Y te voy a decir, yo he visto gente más ungida que yo, y que no hace nada con su don. Nada. Ni un grupo tiene, ni un alma salvado. Procura abrir la boca para dar el evangelio, porque a eso nos llamó el Señor, a reconciliar a los hijos con el Padre. A eso nos llamó Dios, a que reconciliáramos a los hijos con el Padre, porque el tiempo se acerca, el tiempo es corto. Y como siempre te he dicho, réstale los años que ya te quemaste. A algunos le queda menos tiempo que a mí, a otros le queda más tiempo que a mí, pero réstale el tiempo. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Si Él vino a servir y te ungió para servir, pero tiene mucho que ver las expectativas que tengas. La madre de los discípulos de Jesús se dio la vuelta y se fue. Ay, si mis hijos ni los van a sentar aquí en la mesa principal, ¿para qué? Ya me voy. Pero los dos ciegos sanaron y le siguieron. Sanaron y le sirvieron. Entonces, ¿cómo te acercas a Dios? ¿Buscando un puesto? ¿Buscando un lugar? ¿Buscando que sea el mago de tu lámpara de Aladino? ¿El que está para servirte? Ya Jesús ya vino y ya nos sirvió. Ahora tú necesitas pararte y servirle a Dios. Ya no es Él tu mago de la lámpara de Aladino. No lo vas a frotar y le vas a decir, Señor, concédeme mis deseos. El que pide, recibe. Pero para pedir hay que dar. Para pedirle a Dios hay que dar. Ya estuvo bueno que todo el tiempo es que Dios me toca, es que yo vine a la iglesia hoy, pastora, y el Señor me tocó. Ajá, ¿y qué has hecho? Te tocó, ¿y qué has hecho? ¿A cuántos le dieron una palabra profética? Y no me alcen la mano 5 o 6, porque a muchos, yo oí a muchos que les dieron una palabra profética. ¿Qué vas a hacer con esa palabra? ¿La vas a guardar en un pomito? ¿O la vas a trabajar? ¿O vas a hacer algo para que la palabra haya caído en buena tierra? Porque aquí te puede aplicar la parábola de la tierra, ¿eh? La semilla cayó, pero ¿en qué tipo de tierra cayó? Porque el Señor da la semilla, pero ¿en qué tipo de tierra cayó? ¿Qué tipo de tierra es tu corazón? Pregúntatelo, iglesia. A mí me encantó el fin de semana, pero hoy es lunes, martes, y hay que chambearle. Porque puedo estar muy ungido, pero las almas se están perdiendo. La gente está confundida.
Las ovejas se perdieron en diciembre. Te está costando volverlas a traer al grupo, que se vuelvan a empezarlas a recuperar. Y fueron 2 semanas, 2 benditas semanas. Y ahorita hay que empujar, porque en 2 semanas el diablo trabajó en la mente de ellos. En 2 semanas ya no quieren asistir al grupo porque qué flojera. En 2 semanas. Yo he visto en este caminar, no tengo 5 años, ni 10 años, ni 15 años. Ya he visto, no he visto lo suficiente, pero ya he visto bastantito. He visto gente ir, gente regresar. Y el que se aparta de Dios porque se quiere dar un espacio, porque quiere respirar, porque está cansado, regresa peor que lo que llegó la primera vez. Peor. Es real. Pero yo felicito a aquellos que, aunque les fue peor, regresaron a los pies de Jesús, porque para eso se necesita valor. Regresaron a los pies de Jesús, pero se pusieron a servir, se pusieron a hacer algo. Ocupados estamos todos tenemos cosas que hacer, pero el servicio a Dios, eso te da vida, te devuelve la salud, te da alegría. Llevar la carga del Señor es más fácil que llevar tus propias cargas. Yo le explicaba a alguien, cuando mi mamá se accidentó en el 2022, yo tenía un evento ese día con 200 mujeres en el campo. Y ese día por la mañana a mi mamá la tienen que ingresar a terapia intensiva porque estaba muy mal. Y ese día, si yo me hubiera parado y hubiera dicho, mujeres, se suspende el camp, la mamá de la pastora está en terapia intensiva, ¿qué hubieran dicho los demás? Ay, pues sí. No, pues sí. Está grave. Y yo te aseguro que no hubiera pasado nada. Pero ¿sabes qué? Ese día yo aprendí algo. Y le dije, Señor, tú dijiste, dame tus cargas y llévate las mías, que las mías son más ligeras y fáciles de llevar. Yo voy a dejar a mi mamá en terapia intensiva y yo me voy a ir a atender a tus 200 carguitas, confiando que el Dios que tengo cuida a mi madre en ese hospital. Y vi el milagro de Dios. Atendí la carga del Señor y vi a mi mamá salir de un cuadro de muerte. Pero ¿cómo lo vi? Sirviendo. ¿Que el diablo me atacó? Claro que sí. Eres mala hija. Dejas a tu madre botada en un hospital por ir a atender a estos que ni tus parientas son, que encima te critican y dicen que toda la ropa que usas te la paga la iglesia con sus diezmos y sus ofrendas. ¿O tú crees que a mí no me habla el diablo también? Y a veces no necesito que me hable el diablo. A veces hay gente que llega y me lo dice de frente. ¿Sí me expliqué? Entonces, iglesia, aquí es cuestión que uno sepa que lo que Dios le dio lo tienes que multiplicar. Y si fuiste bueno en tus negocios, quiere decir que tienes la capacidad y la habilidad, porque Dios te la dio para multiplicar lo que sea en las manos. Entonces, si lo que sea, lo que corrompe el orín en la tierra, lo multiplicaste, ¿cómo no vas a multiplicar lo que es eterno? Porque lo eterno no lo corrompe el orín. Lo eterno te acompaña después de la muerte. Lo que corrompe el orín te lo acabas aquí
y otros lo disfrutarán y lo malgastarán. Pero aquello que trasciende es lo que uno hizo para Cristo en esta tierra. El que tiene el don de la multiplicación en la mano, multiplica lo que se le ponga encima. Pero el que quiere seguir sentado en casa, comiendo, juzgando, criticando todo, tiene una expectativa de reino totalmente opuesta al reino que Dios quiere establecer aquí en esta tierra. ¿Sí? Mira que dice el libro de Isaías: y te ungió Dios para hacer algo. Isaías 42 del 6 al 9 dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. ¿Para qué te ungió Dios? Para servir, para darle vista a los ciegos. Tú vas a orar por un ciego y el ciego va a ver. No es un don que solo el pastor que está acá arriba lo tenga. Es un don que puede estar allá. Yo tuve una persona en la iglesia que tenía un don hermoso de liberación. Ese hombre oraba por alguien que estaba endemoniado y el endemoniado sanaba. ¿Qué pasó? El diablo lo corrompió. Y cuando vine a ver, empezaba a cobrar por liberar a la gente. ¿Y dónde está hoy? En su postrera estrada, en su peor que cuando llegó a la iglesia. Cuando llegó a la iglesia, Dios lo sanó, lo sacó de brujería, lo sacó de hechicería, lo sacó de pecados sexuales terribles. Pero cuando recibió el don que Dios quería depositar en él, que Dios había depositado en él, empezó a cobrar por el don que tenía. Y la gente, y uno como pastor se entera. Y llegaba la gente y me decía: pastora, fíjese que fui a tal lugar, oraron por mí, pero me cobraron. Primero me empezaron diciendo que había que darle una ofrenda, y ya la última terminó cobrando. ¿Y hoy dónde está? Peor que cuando llegó la primera vez a la iglesia. Con Dios no se juega. Dios te dio un don para usarlo a favor del reino. Un reino que no es de posiciones, es de sanidad. Un reino que no es como lo que el mundo nos enseña, que nos van a servir. Es un reino donde yo vengo a servir, donde mis manos están para servirle a la gente, para servirle a las personas, a preocuparme si están bien o si están mal, a ir a buscar a la oveja perdida, a invertir el tiempo en traer a la oveja perdida, e invertir dinero en comprarle la comida a la oveja perdida todos los días que me toca el grupo. Yo no te mando a dar cenas de gala, frijol con totopos. Todos podemos comer en el grupo. Que los demás quieran que si traen tamal, que si yakimeshi, que si la no sé quién, y ese es tu rollo. Pero tortilla con tomate y queso, a cualquiera se lo puedes dar. Y cuando quieren más comida, bueno, ¿vienes por la palabra o vienes por la cena? ¿Me estoy explicando, iglesia? ¿Sí? Dice Isaías 61, mira, dice: y vosotros, ya pueden empezar a ir cantando algo para que... Dice: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones. ¿A quién le gusta ese pedacito? Amén. Pues hay que servir, porque para que coman las riquezas de las naciones, dice, con su gloria seréis sublimes. No. Yo pedí Isaías así, sí, y ahí me voy a pelear.
Siguiente. Bueno, pero pedí desde Isaías 61:1. 61:1. 61:1. Luz en tinieblas, haz libertad. Sigue cantando, Tere. Tu nombre sana es libertad. Dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a evangelizar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos, o sea, tus nietos, en medio de los pueblos. Todos los que vieren y reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Linaje bendito de Jehová. Síguele. Hasta el 11. Ay, cabina, me cortan la inspiración. En gran manera, dice, me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Pero ¿para quién son todas estas promesas? ¿Para quién? ¿Sabes para quién? Para el que predica el evangelio, para que al preso lo saca de la cárcel, no para que seas conocido en Facebook. ¿Me estás oyendo, Carlos? Para que hagas algo porque ya tienes un sobrino, para que hagas algo con lo que Dios te dio, no para que lo entierres, para que las naciones te conozcan, pero no por Facebook, sino por quién es Carlos Montejo, el Hijo de Dios. Para eso te ungió Jehová, iglesia. No te ungió para que digas, ay, soy profeta. ¿Profeta para qué? Soy evangelista. ¿Evangelista para qué? Evangelizaste a alguien, ganaste un alma, sanó mi matrimonio. ¿Para qué? ¿Para que estés en tu casa jugando a la casita feliz? Para llevar el evangelio a toda la tierra, a todas las naciones, a donde sea que te pares, para que cuando llegues a un lugar haya bendición, haya libertad,
Al que no puede le diga, sí puedes, vamos, deje de llorar y póngase adelante. Que si te dijeron que no, Dios te dice que sí. Que si las puertas te las cerraron, Dios te las va a abrir. Porque el que me abre puertas es Dios, no el hombre. Iglesia, levántate y deja de estar dormida. Ponte las pilas, que para eso te llamó Dios. No para que estés dormido. Mucha escarcha, ¿para qué? Linda voz, ¿para qué? Para enterrarla. Para enterrar un llamado. Para enterrar un don. Solo porque tu agenda no se la quieres entregar al Señor. Solo porque estás cansado. Porque tienes un negocio. Porque tienes mucho que hacer. Cuando Dios dijo que venían los pobres, no habló de pobres de dinero. Habló de pobres, aquellos que tenemos necesidad de experimentar riquezas en Cristo, de acá adentro. No habló de pobres del dinero. No es el pobre el que le sirve a Dios. No es el pobre financiero el que le sirve a Dios. Es el que sabe que sin Dios es pobre. Que sin Dios lo único que va a tener en el bolsillo son billetes. Billetes que al final se gastan como en saco roto, dice su palabra. Billetes que al final la polilla y el orín se lo van a comer. Que al final en la tumba no te lo vas a llevar. Lo único que trasciende es lo que hayas hecho por los hijos del Señor aquí en la tierra. ¿Estoy explicando, iglesia? Así que muy ungido, pero ponte a servir. Mucha unción, pero pon las manos en la viña. Yo quiero orar hoy y te invito a que te pongas de pie.